¿Alguna vez te preguntaste cómo pisar en tiempo con la música? ¿Cómo entender el ritmo? En este video te voy a mostrar 3 ejercicios fáciles y rápidos para que vos entiendas el tiempo y el contratiempo. Seguime hasta el final. Posiblemente antes de ir a los ejercicios tengamos que entender algunos conceptos sobre el ritmo. No voy a hablarte aquí del compás, las blancas, negras o corcheas, pero sí necesito que prestes atención a esta base. El ritmo es una sucesión de sonidos que se repiten de manera constante. Cuando caminamos siempre mantenemos un ritmo. Es una coordinación natural, aunque a veces caminamos más rápido o más lento, dependiendo de cuántos obstáculos encontremos en el camino. Pero digamos que con el terreno despejado nuestro ritmo suele ser constante. ¿Pero cómo entiendo el ritmo? Una forma que tenemos para distinguir el ritmo está en el habla. Por ejemplo, si yo dijera tango milonga, puedo reconocer que el tan suena más fuerte que el go y que el lon de milonga suena más fuerte que el resto. Por lo tanto, podemos reconocer que existe un acento fuerte y uno débil. Lo mismo ocurre cuando escuchamos la música. Esa sucesión de sonidos se transforma en ritmo porque hay acentos fuertes y acentos débiles que se repiten. Y para los bailarines, esos acentos fuertes marcan los pulsos que son el latido de la música. Veamos un ejemplo. Ah, ya entendí. Esa música tiene 8 tiempos. Otra forma de distinguir el ritmo nos la dan nuestros propios pies cuando naturalmente los hacemos repicar sobre el piso al escuchar una música. Hay tantas maneras de descubrirlo como puedas imaginar. Entendido esto, podemos avanzar en nuestro camino de tango. Pero antes, si esta explicación te pareció clara o te parece que debiera ser un video más específico para explicarte cómo entender el ritmo, déjamelo ya en los comentarios y de paso suscríbete ya al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciana o yo subiremos el próximo video de cultura, clases de técnica o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensequizabá y ahora sí, comencemos. En general todos los bailarines solemos jugar pisando con los tiempos, que es la base del ritmo como ya dijimos, y con los contratiempos, que son subdivisiones que más adelante explicaré. Las combinaciones son variadas y enriquecen tanto el baile como agudizan nuestro oído. Por eso en este video te voy a mostrar 3 ejercicios fáciles y rápidos para que entiendas cómo pisar con la música. Vamos a ver ejercicios de tiempo simple y contratiempo y solo contratiempo. Entremos ya a la clase. Ejercicio número 1, tiempo simple. En este ejercicio veremos la base del ritmo, el tiempo simple. Vamos a utilizar un patrón de pasos sencillos, pero cuyo componente esencial será pisar en los acentos fuertes. No vamos a preocuparnos por otra cosa que no sea pisar en los acentos fuertes. Veámoslo ya. Comencemos por pisar en el lugar, cambiando el peso como si estuviéramos marchando. Una vez que tengamos confianza con el peso sobre el pie derecho, hagamos paso al costado, camino, camino, paso al costado, atrás y atrás. Paso al costado, camino, camino, paso al costado, atrás y atrás. Tiempo, 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 tiempo. Ahora lo veremos con música, pero si no entraras en el tiempo correcto, no te preocupes y no te detengas. La vida continúa y siempre podemos rebobinar el video para rever y corregir. Probémoslo ya. Si prefirieras girar el movimiento o simplemente caminarlo, adelante. Yo busqué un patrón sencillo porque tengo un plan, y para que empecemos a pisar con el acento marcado por el tambor. De todos modos, aunque no escuchemos el golpe del palillo sobre el parche y suene otro instrumento, recordemos que el ritmo es constante. Veamos ahora una variación en la que vamos a juntar los pies para realizar cambios de peso que nos servirán más adelante para los próximos ejercicios. Cuando juntes los pies,
Intenta que te queden prolijos como vimos en el video. Hacer esto y serás prolijo al bailar, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Volvamos al ejercicio. Partiendo de la marcha, comencemos en este orden. Paso al costado, camino y junto los pies, camino y junto los pies, paso al costado, atrás y junto los pies, atrás y junto los pies y repite. Probemos ahora con música. Ejercicio número 2, tiempo y contratiempo. En este ejercicio vamos a combinar el tiempo y el contratiempo, pero antes veamos de qué se trata el contratiempo. Anteriormente te dije que era una subdivisión y no te mentí. Si pensáramos cada pulso como un punto y entre medio de los dos insertáramos un punto más, este punto es el que define el contratiempo. Veámoslo para ser más claro con un ejemplo de palmas. Primero el tiempo simple. Ahora, con un golpe de palmas que agregue un punto intermedio, el contratiempo. Por supuesto, el contratiempo va a requerir que seas un poco más rápido, ya que deberás agregar un paso entre medio de los otros dos, pero rápido no significa impaciente. Para alcanzar un poco de mayor velocidad, te sugiero mantener las piernas relajadas y pisar preferentemente con el metatarso al ir hacia adelante o hacia atrás. Entendido esto, entremos en la clase. Comencemos nuevamente con los pies juntos y veamos paso a paso el patrón que seguiremos. Paso al costado con pie izquierdo, camino, camino, junto y cambio el peso, avanza izquierda, derecha al costado, junto a izquierda y cambio de peso. Derecha atrás, junto y cambio de peso, derecha atrás y repite. Tiempo, tiempo, contratiempo. Tiempo, tiempo, contratiempo. Tiempo, tiempo, contratiempo. Tiempo, tiempo, contratiempo. Tiempo, tiempo. Quiero aclarar aquí que esto se trata de un ejercicio y no de un paso, ya que la idea es transmitirte el concepto de combinación entre tiempo y contratiempo. No obstante, parte de estos movimientos solemos utilizarlos al bailar. Tengamos presente además que cada vez que sea posible, un pie tratará de rozarse con el otro pie para tratar de mantener las reglas de prolijidad que mostré en el otro video de este mismo canal. Veamos ahora con música cómo realizarlo. Ejercicio número 3, contratiempo. Ahora que ya sabemos qué es y cómo podemos aplicar el contratiempo, en este ejercicio vamos a realizar una serie de contratiempos seguidos sin que medie ningún tiempo simple. Tengamos en cuenta que cuando juntemos los pies cambiaremos el peso y que siempre que sea posible nos rozaremos los propios pies. Entremos ya a la clase. Con los pies juntos sigamos este patrón. Costado, junta, avanza, avanza, junta, avanza. Avanza, junta, avanza. Costado, junta, atrás. Atrás, junta, atrás. Atrás, junta, atrás. Y repite. Contratiempo. 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 Tiempo. Tiempo. Para que nos resulte más fácil entender el contratiempo, tomemos cada grupo de 3 movimientos como una unidad. Por lo tanto, cuando diga costado, junta, avanza, tomemos eso como la primera unidad, avanza, junta, avanza como la segunda unidad y así. Ahora probemos con música.
Si resultara muy complejo practicar todo el ejercicio, comenzá por asegurarte el primer contratiempo, luego el siguiente y así hasta controlar toda la secuencia. Si la práctica hace al maestro, este ejercicio te permitirá tener un mayor dominio rítmico y más adelante desarrollar más capacidad auditiva. Por cuestiones de derecho de autor no puedo mostrarte los ejercicios con música de tango, sino solo con música libre de derechos. Pero si me preguntaras con qué música practicar los ejercicios, te propondría el tango Pampa de Francisco Pracánico con la orquesta del maestro Francisco Canal. Ahora, si se te ocurre otro tango mejor, déjamelo en los comentarios, así ayudamos a más bailarines. Y te voy a contar algo más. Pero antes, si te gustó la clase, dame el pulgar para arriba, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de cultura, clases de técnica o actualidad de tango argentino. En principio no debemos confundir el tempo musical, que es la velocidad en que se reproduce la música, con el tiempo, que es la duración entre dos pulsos. Pero tengamos en claro que así como la música pudiera ser una manifestación matemática, el baile es una manifestación emocional y como tal debe educarse en todos sus aspectos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.